sobre todo que también es un seminario pontificio. Desde las muchas décadas tiene este adjetivo que lo caracteriza por su vinculación con el sucesor de Pedro. Le dejamos la palabra entonces, excelencia, lo que usted nos puede ver. A veces se puede ver por grupos en las diócesis. ¿Ah, sí? Sí, empezamos del norte. De Arica. Ahí está, Sebastián. Puede levantarse los de... Sí, el único de Arica. Los de Arica. Que está con un poncho, pero de Arica no es ese poncho, ¿no, Sebastián? Ese es de Mapuche, ¿no? Yo pensaba que era más de Temuco. Sí, no, se parecía a Temuco. Ya. Entonces, después, siguiendo hacia abajo. Iquique, tenemos uno, Fabricio, no sé si... Allá está. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Seguimos al sur, Antofagasta. Antofagasta, ahí hay alguno. Seguimos caminando hacia el sur, Copiapó. Está Jorge ya. Y aquí llegamos a San Felipe. Está Fabián. Melipilla. Melipilla. Varios seminaristas. Muy bien. Y por último, Temuco. Allá están. Y Santiago, naturalmente, Santiago, pues, que se para. Santiago, Sí. Bien. Sí. En primer lugar, quiero agradecer por la gentil invitación. El rector me había invitado ya el año pasado, era el mes de septiembre, octubre, pero ya había tomado un compromiso, no podía estar presente. Entonces, ahora a la segunda invitación he aceptado con mucho gusto de poder conocer este lugar tan importante por la iglesia aquí de la Arquidiócesis de Santiago, como también de toda la iglesia en Chile. Yo quisiera proponer que tal vez me presento yo, breve currículum vitae, y no sé si hay alguien que quiere hacer algunas preguntas y después tal vez podemos hacer o yo puedo tratar algunos temas que para mí son particularmente importantes, sobre todo como representante del Santo Padre. Entonces, quiero presentarme. Mi nombre es Ivo Scapolo. Yo soy originario de la diócesis de Padua. He entrado en seminario a la edad de 11 años. He hecho todo el seminario menor, el seminario mayor, y he sido ordenado en Padua por mi obispo en el 1978. He trabajado durante 2 años como vicario parroquial en una parroquia a la periferia de Padua, y después mi obispo me envió a Roma para ponerme a disposición de la Santa Sede y para prepararme al servicio en las representaciones pontificias. Entonces he ido a Roma, he vivido en una institución que se llama Pontificia Academia Eclesiástica. Es el lugar donde sacerdotes de todo el mundo, más o menos hay lugar para 30 personas, 30 sacerdotes, estudian sobre todo derecho canónico para prepararse al servicio diplomático, y al mismo tiempo hace también cursos especiales para este servicio. Entonces en Roma, en la Pontificia Academia Eclesiástica y en la Pontificia Universidad de Lateranense, he hecho mis estudios. Terminados los 4 años de estudio en Roma, he empezado mi servicio al exterior. Entonces he trabajado durante 3 años en África, en Angola. Después he trabajado otros 3 años en Portugal, a Lisboa, y después otros 3 años en Estados Unidos, a Washington.
siempre en nunciaturas apostólicas. Después entonces de 9 años de trabajo al exterior, mi superior me ha llamado a Roma, donde he trabajado durante 9 años en la Secretaría de Estado, segunda sección, que se llama Sección para las Relaciones con los Estados. He trabajado 9 años entonces en esta sección que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, sería el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Santa Sede. Y tenía que acompañar a los asuntos, sobre todo del Norteamérica, entonces Canadá, Estados Unidos y México. Y después de estos 9 años de trabajo en Roma, he sido nombrado por el Papa Juan Pablo II nuncio apostólico en Bolivia, donde he trabajado durante 5 años y medio. En el 2008 el Papa Benedicto XVI me ha nombrado nuncio apostólico en Ruanda, nuevamente África, donde he trabajado 3 años y medio. Y el año pasado, siempre el Papa Benedicto XVI me ha nombrado, en el mes de julio, me ha nombrado nuncio apostólico en Chile, donde he llegado el año pasado al inicio de septiembre. Este es brevemente el currículum vitae, mi experiencia entonces. Quiero saber si alguien quiere aprovechar de hacer alguna pregunta sobre el nuncio, la nunciatura, el Papa, la Santa Sede. Si ustedes no tienen preguntas, pasamos a 1 o 2 temas que me gustaría tratar con ustedes. Christopher. Monseñor, ahí viene el micrófono. Gracias. Quisiera preguntarle si siempre el nuncio es un obispo, porque, por ejemplo, aquí en Chile hay un padre que estudia en la Academia Diplomática y él todavía no es obispo, pero es secretario. Entonces, siempre que pasa a ser nuncio, ¿va a ser obispo o no necesariamente? Sí, y actualmente Chile tiene un sacerdote que es parte, está trabajando dentro del servicio diplomático de la Santa Sede. Y actualmente está trabajando en Timor Este. Habitualmente, entonces, primera cosa, la grande mayoría de los que trabajan en las representaciones pontificias son todos sacerdotes diocesanos. Hay muy pocos nuncios. Los que son del servicio, casi todos son del clero diocesano. Entre los nuncios, la grande mayoría son todos siempre originarios del servicio del clero diocesano. Hay algunos casos que son religiosos porque han tenido cargos particulares en la curia romana y al final los superiores, el Santo Padre, ha pensado de dar a algunos de estos un cargo como lo de representante pontificio. Entonces uno trabaja durante, por ejemplo, yo antes de ser nombrado nuncio apostólico en Bolivia como jefe de misión y con el título de arzobispo, entonces yo he trabajado durante 18 años. He hecho 9 años al exterior, otros 9 años en Roma. Cuando es el momento en el cual uno es nombrado nuncio apostólico, el Santo Padre lo nombra nuncio apostólico, por ejemplo, el caso mío en Bolivia, y al mismo tiempo me ha elevado al episcopado con el título de arzobispo. Y tengo el título de soy arzobispo titular de Tagaste, que usted sabe es la diócesis de origen de San Agustín y también de Santa Mónica. Y usted sabe la diferencia entre los obispos, como decir, residenciales y los obispos titulares. Los obispos titulares, que son los nuncios apostólicos, todos los obispos auxiliares, los que trabajan también, los obispos que trabajan en la curia romana, todos tienen el título de una antigua diócesis que ya no existe, pero se conserva este vínculo especial, por lo menos
un vínculo histórico con una antigua diócesis que había existido en el pasado. Y actualmente todos los representantes pontificios, nuncios apostólicos, son todos obispos con título de arzobispo. Monseñor, en la función que usted realiza como nuncio apostólico en Chile, en la vida, en el diario vivir, ¿cuáles son las características, las funciones que realiza tanto con el Estado de Chile como con la Iglesia chilena? ¿Cuáles son esas funciones? Bien. Entonces ya me hace una pregunta que me permite entonces de aclarar cuál es el rol, el trabajo del nuncio apostólico. Usted sabe cuál es el documento que ha sido aprobado durante el Concilio Vaticano II sobre el servicio de los nuncios apostólicos. Sí. Sí, un motu propio del Papa Pablo VI, que puede ser útil si usted tiene el Enquiridium de los documentos del Concilio Vaticano II. Hay este documento, puede ser útil para conocer no solo el servicio de los nuncios, sino también esta dimensión mismo católica, universal del Santo Padre, del ministerio del Santo Padre. Es solicitudo omnium ecclesiarum. Entonces la preocupación del Papa para todas las iglesias. Entonces en este documento se habla de la doble misión del nuncio, del representante pontificio. Y es una misión diplomática y una misión eclesial. Entonces, la misión diplomática tiene como objetivo lo de favorecer buenas relaciones entre la Iglesia católica, de manera especial Santa Sede, y la autoridad civil, el gobierno. Y quisiera hacer una pequeña paréntesis. ¿Usted todos han ya estudiado, está estudiando también Derecho Canónico? No, algunos van a estudiar. Van a estudiar. Por ejemplo, otra cosa que sería bueno aprovechar o recordar, aclarar, la diferencia entre Santa Sede y Vaticano. Según usted, yo tengo pasaporte Vaticano o pasaporte de la Santa Sede. Entonces, la respuesta justa es pasaporte de la Santa Sede. De la Santa Sede. Entonces, el valor, aprovecho porque es bueno también usted, cuando hablan, cuando explica las cosas, es bueno saber. Ahora, el Vaticano es un Estado que ha sido, como decir, fundado en el 1929, cuando el Santo Padre llegó a un acuerdo con la República Italiana, con los que son llamados i Patti Lateranensi. Son los acuerdos que han firmado en el Palacio de San Juan en Laterán, por este motivo se llama Patti Lateranensi. Entonces, es constituido por un tratado y un concordado, son dos documentos. En el tratado, la República Italiana reconoce la existencia de un Estado dentro de la ciudad de Roma, un Estado que coincide con el territorio de la actual ciudad del Vaticano. Y es una institución, un Estado que permite al Papa de vivir, ejercer su ministerio, su gobierno de la Iglesia Universal, manteniendo una libertad de movimiento, libertad también, salvaguardar su incolumitad también, no depender del arbitrio del gobierno italiano del momento. Y le permite también de mantener toda una serie de relaciones con otros países. Por ejemplo, si Italia está en guerra con un país, por ejemplo,
con el Portugal y un obispo, un sacerdote, un laico quiere ir a encontrarse con el Papa, en base a este tratado, los portugueses pueden pasar libremente e entrar en el Vaticano porque tiene derecho, el Papa tiene derecho a recibir a las personas. También se entre l'Italia y el Portugal en un determinado momento puede existir problemas de carácter político o de otro tipo. Entonces, el Estado Ciudad del Vaticano permite al Papa de defender salvaguardar una cierta libertad frente a la República Italiana. Todo esto en 1929. Porque usted sabe que en el 1870, cuando se formó la Unidad de Italia, Garibaldi, Mazzini y todos los que han creado la Italia han quitado al Papa todos los territorios que el Papa tenía en el centro de Italia, que se llamaba Estados Pontificios. Entonces, la Italia ha tomado todo. El Papa se ha refugiado casi como en exilio en este cerro que se encuentra en Roma, en el Vaticano. Y allí se ha quedado desde 1870 hasta 1929, cuando ha arreglado finalmente la cuestión entre República Italiana y el Papa y la Santa Sede. Entonces, la Ciudad del Vaticano existe hace poco tiempo. Por lo contrario, la Santa Sede es una realidad que existe hace siglos, varios siglos. Y es difícil decir, pero es una realidad que tiene una personalidad jurídica internacional y que le permite de tener, por ejemplo, los embajadores. Los primeros nuncios apostólicos han sido los primeros a vivir la experiencia que actualmente se hace de los embajadores. Los primeros embajadores en el mundo se han constituido más o menos en el siglo XVI. Había el embajador del rey de España, del rey de Francia, del rey de Austria, también de la República de Venecia. Había en total en el mundo 5 o 6 embajadores. Y a representar al Santo Padre había también los primeros nuncios que eran presentes en la corte del rey entonces de España, de Francia, de Austria, etc. Entonces los nuncios han sido uno de los primeras figuras de embajadores. No obstante, también cuando el Papa ha perdido todo el territorio, los estados pontificios, el Papa ha continuado a tener sus embajadores, sus nuncios apostólicos, que continuaba a ejercer su misión de representar al Santo Padre, de tratar cuestiones de carácter espiritual, a veces también carácter político. Entonces, usted puede ver que la figura de la Santa Sede, que es esta fórmula que se utiliza para indicar la autoridad moral, el gobierno central de la Iglesia Católica, es algo que dura hace siglos. Y por otro lado, la Ciudad del Vaticano es algo muy reciente. Usted sabe, por ejemplo, que el Papa tiene sus representantes en la ONU. Y si usted tiene ocasión de ver a veces cuando hace las intervenciones, la Santa Sede no es miembro de la ONU, pero tiene su representante, observador permanente. Entonces allí está escrito, no pone Vaticano, pero pone Santa Sede. Entonces es bueno saberlo porque a veces hay gente que dice el Vaticano ha dicho esto, el Vaticano ha dicho otra cosa, la decisión del Vaticano. A veces los periodistas utilizan estas fórmulas porque la gente tal vez tiene dificultad de saber lo que es Santa Sede. Pero en realidad las decisiones que son tomadas no son tomadas del Vaticano. Quien toma las decisiones es el Santo Padre, que es la persona más importante
de la Santa Sede, porque Santa Sede entiende Santo Padre con sus estrechos colaboradores que hacen parte de la Curia Romana. Entonces, terminada esta paréntesis sobre la diferencia entre Vaticano y Santa Sede, quiero poner en evidencia cómo el trabajo del nuncio entonces es de promover buenas relaciones. Entonces, si hay buenas relaciones, el nuncio tiene que asegurar que estas buenas relaciones se mantengan de buena calidad. A veces puede ser que hay problemas porque el Estado no respeta la iglesia, la conferencia episcopal, la iglesia local. Entonces, el hecho que la iglesia local es parte de toda la iglesia universal le permite al representante del Santo Padre de intervenir, porque cuando se va a faltar de respeto, por ejemplo, a un obispo, no es una falta de respeto solamente a una diócesis o a la conferencia episcopal de Chile, es una falta de respeto a toda la iglesia universal, al Santo Padre, a su autoridad y a toda la jerarquía de la iglesia católica. Entonces, si hay una violación de los que son los derechos de la iglesia, de los obispos, sacerdotes o laicos, entonces el nuncio tiene el derecho y deber de intervenir buscando caminos justos, oportunos, muchas veces interviniendo en progresión y no inmediatamente con medidas demasiado fuertes, pero hay una progresión de intervenciones para ver si es posible resolver los problemas que pueden surgir. Por otro lado, también un gobierno puede quejarse porque, por ejemplo, hay en un lugar un sacerdote que habitualmente en sus homilías ataca al presidente de la República, por ejemplo. Puede imaginar, no sé, cada vez en homilía uno le dice cosas terribles contra el presidente de la República. Y justamente la autoridad local, tal vez el intendente, puede decir, este no es el papel del sacerdote hacer una campaña contra el presidente de la República. Entonces, el nuncio, habitualmente, ¿qué acontece? Que el gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, puede transmitir al nuncio una queja diciendo hay un sacerdote, puede ser un obispo, puede ser un religioso, que está en postura, está diciendo cosas que no son correctas, que no son oportunas para el rol de un sacerdote. Entonces el nuncio tiene que hablar con el obispo, tiene que hablar con la persona interesada y ver si es posible superar un motivo que es un problema que puede ser motivo de tensión y que puede comprometer las buenas relaciones entre Iglesia y Estado. Entonces, la misión del nuncio es de promover estas relaciones. En varios países, los nuncios, para promover buenas relaciones, también han trabajado para llegar a la firma de acuerdos bilaterales, como en el campo, por ejemplo, comercial. El gobierno de Chile hace acuerdos bilaterales con varios países del mundo. También se puede hacer acuerdos bilaterales entre el gobierno de Chile, el Estado de Chile y la Santa Sede. Por ejemplo, usted sabe que hace 2 años el Brasil ha firmado, o el gobierno de Brasil ha firmado un acuerdo bilateral con la Santa Sede, entre Santa Sede y el Estado de Brasil. En estas ocasiones se intenta de arreglar toda una serie de sectores donde la Iglesia está trabajando para permitir a la Iglesia de continuar a trabajar en buenas condiciones, recibir la oportuna ayuda del Estado y no depender de las variaciones de la situación política del momento, que puede ser que hay un gobierno que está todo a favor de la Iglesia, otro gobierno que está totalmente contrario, otro que no se sabe lo que intende hacer.
Entonces, si hay un acuerdo, entonces allí se permite a la Iglesia y al Estado de colaborar de manera más estable, resolviendo toda una serie de problemas que puede existir. Entonces, para promover relaciones siempre mejores entre Iglesia y Estado. Como parte de la misión diplomática, es oportuno también recordar que el nuncio aquí, por ejemplo, en Chile, como también en varios otros países del mundo, es decano diplomático. Hay países en los cuales no se reconoce al representante del Papa este título. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Ruanda y yo no era decano del cuerpo diplomático. El decano, en estos casos, el decano del cuerpo diplomático es el embajador que se encuentra en el país hace más tiempo. Entonces, yo he estado en Ruanda 3 años y medio. Después de 3 años y medio yo había llegado a ser al 5º o 6º lugar respecto a lo que era el decano. Aquí en Chile, como también por ejemplo Bolivia o Perú o también me parece Argentina, el representante del Santo Padre es decano del cuerpo diplomático inmediatamente después que ha presentado cartas credenciales al presidente de la República. Y con este título entonces representa el cuerpo diplomático cuando hay los eventos oficiales, cuando hay que hacer el discurso de parte del cuerpo diplomático dirigido. Encuentro que pide de todos los embajadores es con el nuncio apostólico en cuanto decano del cuerpo diplomático, que tiene que darle toda una serie de indicaciones, de consejos, de informaciones. Después, cuando un embajador también termina su misión, habitualmente se hace un encuentro en la nunciatura, se hace un discurso, se formula votos que pueda tener éxito en el futuro, y a este encuentro participan todos los embajadores. Este es un servicio, es un título, un reconocimiento que se da al representante del Santo Padre, que es signo de la estima que muchos gobiernos del mundo reconocen al Santo Padre, a la autoridad moral y espiritual del Santo Padre. Por otro lado, también es una solución muchas veces muy buena para los gobiernos, porque evitan a los gobiernos de haber como decano del cuerpo diplomático algunos embajadores que no les gustaría tener. Por ejemplo, un gobierno de izquierda se encuentra con embajadores de Estados Unidos, podría ser un problema. O un gobierno de derecha que tiene como embajador el embajador de Cuba o de Venezuela también podría crear algunos problemas. Y entonces, tener el representante del Santo Padre sabe que es una postura que está encima de las partes, que no tiene estrategias políticas particulares, entonces también muchas veces algo de bueno, útil, oportuno para los estados reconocer este título al representante del Santo Padre. Y después la otra misión, la misión eclesial, que la que ocupa también más tiempo, podemos decir también la más importante, que tiene como objetivo de fortalecer la comunión eclesial dentro de la iglesia local, como también entre la iglesia local y la iglesia de Roma, el Santo Padre, mediante el Santo Padre con toda la iglesia universal. Sabemos que muchas veces en la historia de la iglesia muchos problemas han surgido por una falta de comunicación, una falta de confianza, una manera no justa y oportuna de enfrentar los problemas, incomprensiones, falta de diálogo. Entonces, lo que
la Iglesia, Santa Sede, busca mediante la presencia de los anuncios apostólicos es de promover siempre buenas relaciones de amistad, de diálogo, de escucha, de buenas informaciones para enviar a Roma, como también informaciones que llegan de Roma para transmitir a las iglesias locales, a los obispos del lugar. Entonces, mi trabajo es de promover estas buenas relaciones, sobre todo esta comunión eclesial que no es tanto solo una estrategia como, por ejemplo, de ser una grande empresa multinacional que dice mejor hay comunicación y más negocios hacemos, mas es la comunión eclesial es la manifestación concreta del misterio del cuerpo místico de Cristo. Entonces es un servicio, un trabajo que se hace para vivir concretamente esta realidad que la Iglesia es una única grande familia, este grande cuerpo místico de Cristo, donde todas las iglesias locales son partes vivas de este cuerpo, de este misterio de la Iglesia. Entonces, mi misión es de promover la comunión eclesial, entonces ayudar a la Iglesia a vivir la unidad, el entendimiento, la concordia a nivel diocesano entre obispos, los obispos, las diócesis con el obispo de Roma, con el Santo Padre. A veces, por ejemplo, visitando las diócesis he podido conocer situaciones a veces de dificultad, de diálogo, de entendimiento, de confianza entre un obispo y algunos de sus sacerdotes. Entonces el nuncio, su misión es de ayudar al obispo, ayudar a los sacerdotes a encontrar una relación de mayor confianza. El nuncio escucha a un lado, escucha al otro lado, puede dar algunos consejos con la esperanza que con la buena voluntad de todos se pueda superar las dificultades y se pueda fortalecer la unidad y la concordia dentro de la Iglesia. A veces hay problemas, por ejemplo, entre los religiosos y los sacerdotes diocesanos, o entre los laicos y los sacerdotes diocesanos, laicos y religiosos. Puede surgir un problema de coordinación, de diálogo, de confianza, de cooperación. Entonces, misión de nuncio es la de ayudar a todos a entender el misterio de la Iglesia y a vivir con un auténtico espíritu de comunión eclesial. Después ayudar a vivir este vínculo de comunión también con el Santo Padre, mediante el Santo Padre con toda la Iglesia universal. Se podría entrar más en detalle en lo que significa la comunión eclesial, no sé ahora si hay el tiempo para hacerlo, esta es la respuesta a la pregunta de las dos misiones, diplomática y misión eclesial. Solo para completar, dentro de la misión eclesial hay también el trabajo que exige bastante tiempo, que es todo el procedimiento para el nombramiento de los nuevos obispos. Este es un servicio que se hace y que el nuncio realiza escuchando las propuestas, los consejos, las informaciones de la Iglesia local. No es que el Papa de Roma escoge las personas sin saber nada. Hay todo un trabajo, todo un procedimiento que permite de recoger muchas informaciones, más que es posible, enviar a Roma a la Congregación para los Obispos, que examina todo el dossier, y después al final el Papa, examinando el dossier, escuchando el consejo de los cardenales miembros de la congregación, el Papa toma la decisión última. Todo el trabajo previo es hecho por la Nunciatura Apostólica.
Monseñor, ya que usted lleva un tiempo en Chile, ¿qué nos podría decir de las principales fortalezas y dificultades? Usted nombró algunas de la iglesia chilena. Yo pregunto desde Santiago, pero aquí hay varias diócesis representadas. Y si podría también especificar algo sobre las principales fortalezas que usted ve y dificultades de los sacerdotes, ya que vamos todos camino para allá. Dificultades y fortaleza de la iglesia, de la realidad de los sacerdotes o de la iglesia. De la iglesia, de la y iglesia. Si pudiera también decir algo de los sacerdotes. De los sacerdotes. Sobre las dificultades y fortalezas de la iglesia en Chile. Yo he llegado entonces más o menos hace poco más de 9 meses. He podido hasta ahora visitar 15 diócesis de las 27 que existen. Y una cosa que me ha siempre impresionado es por lo menos el contacto que yo he tenido con las varias comunidades, parroquias donde he ido, encuentro con los laicos. Entonces he visto un laicado muy presente, muy activo, cosa que yo no he encontrado tan fuerte, por ejemplo, en Bolivia o en Ruanda, donde he trabajado antes. Entonces un laicado muy presente, como varones también, que habitualmente se dice son sobre todo las mujeres las que participan en la vida de la parroquia, etc. Aquí he visto los varones, los diáconos permanentes, que son obviamente una potencia, un número considerable. Y después hay, por ejemplo, en Talca hay los ministros enviados, a Ancud, como también a Puerto Montt hay los fiscales. Hay gente que con su familia se compromete a trabajar de manera muy generosa, fiel, por el bien de la iglesia. Entonces hay muchas familias, laicos, mujeres, varones, que realmente aman la iglesia, trabajan, demuestran una grande fe, un gran espíritu también de servicio. Y lo que me maravilla es que en una realidad como esta haya tan pocas vocaciones. Esta es para mí la cosa que no entiendo. Hay muchos colegios católicos con miles de alumnos y sabemos que hay la sociedad hoy en Chile también está cambiando. Ahora dice que más del 50% de los niños que nace fuera de una situación matrimonial regular. Entonces, más por lo menos sabemos que tenemos todavía otro 50% que es más o menos una situación irregular. Entonces, tenemos colegios con miles de alumnos y de estos colegios salen muy pocas vocaciones a la vida, al sacerdocio, a la vida religiosa, masculina o femenina. Entonces, este es algo que me preocupa, que cuando yo visito, subrayo y hago votos, recomiendo de reflexionar, de pensar mejor a una pastoral no solo juvenil, mas vocacional, tal vez más creativa, más atenta a la persona, preparar las familias también a ser generosas para donar al Señor a uno de sus hijos. Entonces hay este contraste. Familias todavía muy buenas, grande empeño de los laicos y al mismo tiempo tan pocas vocaciones. Y todavía aquí en Chile hay un número bastante bueno de jóvenes. En Europa no hay vocación porque, yo digo, falta materia prima, porque no hay niños, no hay jóvenes. Entonces aquí todavía hay, también ustedes conocen vuestras parroquias, etcétera, familia que tiene 2, 3, 4 hijos, algunos también más. Me han dicho también que hay familias, buenos catequistas, tal vez también diáconos permanentes, que trabajan con la parroquia, etcétera, mas se llega el momento en que uno de sus hijos dice que quiere ser sacerdote, religioso o religiosa, también buenas familias católicas tienen dificultades.
tiene dificultad porque dice, no, nosotros hemos pensado a otras cosas, nosotros, las mamás dicen, yo quiero los nietos, piensa los nietos, cosas así. Entonces pienso que agradecer al Señor lo que hay realmente de bueno, admirable, como espíritu de fe que todavía hay aquí en Chile, amor a la Iglesia, amor al Papa, devoción, gran devoción a la Virgen, amor a la familia, por lo menos todavía una buena parte es así. Ojalá que se pueda invertir esta tendencia, porque sabemos que hay como un tsunami que está avanzando, que está destruyendo todo esto, ¿eh? Entonces, sí, gracias a la grande misión continental, gracias también a esta misión joven, ojalá que se pueda invertir la tendencia de lo que está pasando en Chile. Porque no, aquí se va a verificar lo que se está pasando en Europa. Entonces, usted sabe, según las estadísticas que ha hecho el año pasado, actualmente dice que solo el 25% de los jóvenes tienen contacto con la parroquia, con la iglesia. Por lo menos va a misa 1 o 2 veces por mes. Después hay entre los mayores un 70-75% que están todavía en contacto con la iglesia católica. Entonces, ahora que tenemos adultos un 70-75%, un clima familiar bastante favorable, tenemos solo un 25% de juventud. Cuando estos 75% no está más, y aquí llega el 25%, ¿cuánto tendremos aquí? 2, 3, 4%. Entonces, pienso que es importante reflexionar, y es grande el desafío para ustedes que son los sacerdotes de la iglesia de mañana, esta grande necesidad de ir nuevamente, como el Papa lo pide, hacia la gente, a anunciar el Evangelio, como yo también lo he subrayado en la homilía. Pienso que la gente necesita mucho ver que la iglesia es cercana a ellos, cercana, está, sin perder la identidad, sin perder la capacidad de ser sal de la tierra, luz del mundo, porque a veces hay riesgo, hay lugares también, la gente, los sacerdotes, con el deseo bueno también de estar muy cercano a la gente, al final era como la gente, peor de la gente. Entonces, el sacerdote tiene que estar entre la gente, pero con toda su fuerte vida de oración, con su fuerte preparación intelectual, con su fuerte coherencia también moral. Y habitualmente yo, de acuerdo a lo que he escuchado, he visto, la gente espera ver de parte de la iglesia, de los sacerdotes, una mayor disponibilidad, una mayor cercanía. El otro día estaba en Antofagasta, he encontrado los jóvenes que estaban trabajando ya en el organizar la misión joven. Algunos habían ido por las plazas, en las calles, a hacer preguntas a los jóvenes qué decían de la iglesia, etc. Y la crítica más fuerte era contra los sacerdotes. Decía que los sacerdotes no lo escuchan, no están lejos, no son accesibles, y toda esta cosa. Puede ser que han tenido la mala suerte de encontrar mismo los que tenían el diente envenenado contra los sacerdotes. Más probablemente hay algo de verdad también esto. No sé ustedes que conocen más los sacerdotes donde usted trabaja cuando van en parroquia. Por otro lado, también sabemos que los sacerdotes, yo he trabajado como vicario parroquial, me he dado cuenta, el sacerdote muchas veces está muy cansado, muy preocupado solo para celebrar la misa, administrar los sacramentos, la administración, tal vez construir una capilla. Entonces, al final uno ya no tiene tiempo para estar con la gente.
no tiene tiempo. Entonces tal vez tenemos que reflexionar y ver, crear espacios para estar más cercanos a la gente, porque si no hacemos tantas cosas y al final perdemos la gente. Construimos, administramos sacramentos y perdimos la gente. Es entonces las dos cosas que coinciden: la bondad de la realidad de la familia y al mismo tiempo esta grande falta de frutos tan bellos como son las vocaciones, de las cuales la Iglesia tiene una extrema necesidad. Porque usted puede imaginar, si una parroquia, en lugar de un sacerdote que tiene que celebrar no sé cuántas misas, administrar sacramentos, hay un grupo de 4 o 5 sacerdotes que se ayudan, que viven comunitariamente, etcétera, claro que también hay el tiempo para acoger a la gente, para ayudar, confesar, hacer dirección espiritual, estar cercanos cuando las familias pasan momentos difíciles. Como era una vez en las parroquias, los párrocos. ¿Otra pregunta? Podríamos pasar entonces a los puntos que usted quisiera. Sí, un tema que me gusta subrayar en ocasión de mis visitas en las diócesis es la dimensión universal de la vocación sacerdotal. Ustedes saben lo que son los sacerdotes fidei donum. Sacerdotes fidei donum. Tal vez algunos saben, otros no saben. Sacerdotes fidei donum son sacerdotes. Fidei donum, primero de todo, es una encíclica que ha sido publicada por el Papa Pío XII al final de los años 50 para invitar a todos los obispos del mundo a participar a la grande obra misionera de la Iglesia, sin dejarla solamente a los institutos misioneros, por ejemplo, los franciscanos, los jesuitas, los salesianos, los combonianos. Son institutos, sabemos, misioneros, entonces, que van en todos los continentes. Entonces, Santo Padre pidió que, en la medida del posible, también las diócesis pudiesen enviar en tierra de misión sus sacerdotes. Por ejemplo, mi diócesis de Padua, después de esta encíclica, envió un primer grupo, una primera comunidad de sacerdotes diocesanos a Kenia. Después ha abierto comunidades también en Brasil, después también en Ecuador. Ahora también hay una comunidad en Tailandia. Entonces, yo me recuerdo cuando me preparaba en seminario que nuestro retorno decía: ustedes tienen que prepararse a ser sacerdotes no solo para la diócesis de Padua, más para la Iglesia universal. Y pienso que es una visión, una perspectiva importante, bella y verdadera y necesaria para todos los sacerdotes que son llamados por el Señor a trabajar por la Iglesia. Porque si la Iglesia es esta grande familia de Dios, este único cuerpo que tiene Cristo como cabeza, todos los otros son miembros de este único grande cuerpo. Claro que todo lo que trabajan tendría que trabajar con este espíritu de trabajar y ofrecer propio servicio allí donde el Señor quiere, sabiendo que la voluntad del Señor se manifiesta en la decisión del obispo, del superior, en las circunstancias de la vida. Entonces, lo que yo, como representante del Santo Padre, que es el signo, el fundamento de la unidad de toda la Iglesia universal, quiero también a ustedes invitar a entender siempre más esta dimensión universal de vuestra vocación sacerdotal.
Probablemente la gran mayoría de ustedes serán destinados a trabajar aquí en la Arquidiócesis de Santiago o en su respectiva diócesis. Mas es bello que cada uno de ustedes se prepare a vivir esta dimensión universal, esta dimensión misionera. Sé que hay en algunas diócesis, algunos sacerdotes que tenían una inquietud particular, han pedido al obispo de ir a trabajar al exterior, han ido a algunos países aquí de América Latina durante algún tiempo. Algunos todavía están trabajando al exterior, pero era más casi una iniciativa del sacerdote. Yo digo a los obispos que he encontrado, no tendría que ser solo iniciativa del sacerdote, tendría que ser una decisión del mismo obispo de decir que cada diócesis en su pobreza, porque todos tienen grande falta de sacerdote, cada uno tal vez en su pobreza, cuando mismo las condiciones lo permiten, un mínimo lo permite, de enviar propio sacerdote diocesano a otros países, a otros continentes. De esta manera descubrimos efectivamente cuál es la dimensión de la Iglesia, que el hecho de transferir un sacerdote que está trabajando muy bien en una parroquia, lo envío en Kenia, es un ejemplo muy bello que se hace a toda la comunidad cristiana, a nuestros fieles, de esta dimensión universal, de esta preocupación por los hermanos de otros países, de otros continentes. No sé si ustedes esta dimensión ya la viven, la están meditando, si ellos se están preparando a vivir esta disponibilidad universal o no. Tal vez es ocasión de un debate. Podríamos enfatizarlo un poco más. Sí. Sí. Sí, y por otro lado también pienso que vivir esta dimensión permite también de vivir mejor la virtud de la obediencia, porque si uno vive esta dimensión, yo soy un sacerdote encardinado en una determinada diócesis, que tengo que obedecer promesa de obediencia a mi obispo y a sus sucesores, más saber que mi obispo me puede enviar en cualquier lugar del mundo si él piensa que un obispo lo ha pedido. Entonces, si uno vive esta dimensión, el momento en el cual el obispo llama a uno y dice: usted estaba trabajando allí, también estaba trabajando bien, he decidido de transferirte de esta parroquia a esta otra parroquia. Entonces, si uno vive esta dimensión universal, también el cambio de una parroquia a otra es más normal, y también se ayuda a la gente a entender que no es que uno va a trabajar por la Nestlé o la Coca-Cola, ma va a trabajar por la misma iglesia en otra parroquia, ma siempre por el mismo cuerpo místico de Cristo, por la misma grande familia. Entonces, si después el obispo dice: he pensado, te pido de ser generoso, de ir a trabajar a Roma o trabajar en otro país, a otro continente, y uno dice: bien, aquí estoy, me he preparado para trabajar por la iglesia allí donde el Señor necesita. Entonces, este es lo que yo habitualmente es un llamado que hago a los sacerdotes, y en este momento lo hago también a ustedes que son seminaristas que se están preparando. Que no hay momento mejor de esto del tiempo del seminario para adquirir y fortalecer esta visión universal de la propia vocación al sacerdocio. Porque
porque después uno nunca tal vez lo ha vivido de una manera bastante intensa, después dice, ya son no sé, 10 años y nunca yo he pensado en estas cosas, que tengo que ir al exterior o donde el obispo me envía. Entonces, tal vez uno no estaba preparado. Otra cosa es que ya desde el tiempo del seminario uno vive esta dimensión misionera, esta dimensión universal. No sé si hay algunas preguntas a este respecto. Le puedo también contar un poco mi experiencia a este propósito. Cuando yo he manifestado mi deseo de ser sacerdote, era muy joven, tenía 7, 8 años. Entonces mis papás me han siempre respetado y apoyado, nunca forzado, y así he entrado en seminario a 11 años y así me he preparado para el sacerdocio. Pero había un momento en el cual mis papás decían que a ellos no les gustaba la idea que yo tenía que viajar fuera de Italia. Entonces yo decía, yo soy sacerdote diocesano, entonces máximo lo que puede pasar es que yo paso de una parroquia a la otra. Al final yo he hecho solo una parroquia, porque después de una parroquia donde había trabajado, a un cierto punto llegó esta decisión del obispo de enviarme a Roma a estudiar. Entonces también mi papá y mamá, ellos han empezado a ver que las cosas no eran tanto como estaba programado. Ya el hecho de ir de Padua a Roma son 500 kilómetros, regresaba cada 3-4 meses. Entonces allí ya he entendido que las cosas cambiaban. Y después de los primeros 4 años, de los 4 años de estudio, cuando yo he ido a trabajar en Angola, entonces me quedaba fuera un año, no había comunicaciones, era difícil telefonar y todo. Mas ellos al final también se han adaptado a esta vida. Entonces yo que puedo decir, de un lado no era absolutamente en mi programa, pero como he dicho, nuestro rector nos lo decía siempre, que usted tiene que prepararse a trabajar por la Iglesia universal. Y pienso que esto me ha ayudado después en este trabajo, que me ha hasta ahora llevado en 3 continentes, el África, el Europa y la América Latina, América del Norte también. Es más difícil ir en la Luna, allí sí es difícil ir, pero tomar una valija e ir a trabajar en Japón o en India o en Sudáfrica no es que sea el final del mundo. Pero necesita adquirir esta visión, esta sensibilidad, esta disponibilidad a ir allí donde el Señor le llama, mediante la decisión de propios superiores. En vuestro caso es vuestro obispo. Bien, ¿alguna pregunta sobre...? El Arquidiócesis de Santiago tiene 2 sacerdotes en África, en Mozambique y en Sudáfrica. ¿Ellos han salido porque ellos tenían una inquietud o porque el obispo le ha pedido? Porque ellos tenían la inquietud. Desde la época del seminario. Sí. Ambos eran compañeros míos. Sí. Que es bueno, sí. Más para mí tendría que ir más allá. Que al final todos tendrían que estar listos a ir. Y he visto que es una verdadera bendición por las parroquias. Porque los religiosos, usted sabe, cuando uno joven entra en un instituto religioso, pierde contacto con la parroquia, tal vez mantiene contacto con la familia. Uno ya no sabe dónde es, dónde se forma, dónde está haciendo, etc. Cuando se trata de un seminarista diocesano, sabe que el seminario de la diócesis
regresa con más frecuencia a su casa, hace el año de tirocinio, después trabaja en una parroquia como vicario, tal vez otra parroquia como vicario parroquial, después como párroco. Entonces, por lo menos es conocido en 3 o 4 parroquias. La gente lo conoce, lo estima, también los jóvenes lo ven, lo apoya. Entonces, cuando uno de estos sacerdotes, por decisión del obispo o porque también él lo pide, dice yo voy a trabajar en otro país, en otro lugar difícil, tal vez donde hay poco clero, etc. Entonces la gente queda encantada, lo apoya, lo acompaña con la oración, con la estima, con la amistad, con la ayuda también material en la medida del posible. Y es una verdadera bendición y es una manera para educar en las comunidades de las parroquias a la dimensión misionera. Yo he visto que en nuestra diócesis de Padua, todos los sacerdotes que han ido a trabajar como Fidei Donum han sido ellos una ocasión para sus comunidades, sus parroquias, para crecer en la sensibilidad misionera. Bueno, ustedes están trabajando con la misión joven. ¿Quién está trabajando de alguna manera con la misión joven? ¿Son los de los últimos años? No, son de varios. Sí. Se supone que todos de una u otra forma van a hacerlo. ¿Como seminario tiene algunas iniciativas particulares? No, cada uno va a una parroquia. Y en la parroquia ahí se insertan de acuerdo a las orientaciones pastorales que se están llevando a cabo en la parroquia. Y los que ya han empezado a trabajar en la misión joven, ¿tiene alguna cosa que puede compartir, que están teniendo éxito, que están teniendo dificultades, algunas estrategias que han dado ya buen resultado? Me gustaría saber de ustedes. Ignacio tiene... Monseñor, yo estoy en el año pastoral. De martes a domingo estoy viviendo en una parroquia. Estoy en Puente Alto. Y en mi parroquia nos hemos dado cuenta de que la misión joven tiene mucha relación con el otro acento pastoral que nos han pedido los obispos este año, que es la renovación parroquial. Y la estamos abordando por ahí. Nos hemos dado cuenta que hay mucha dificultad en comunicar qué es lo que hacen los jóvenes y qué es lo que hacen los adultos, y estamos en la misma comunidad. Vemos que hay poco trato, hay harto como prejuicio sobre cómo los jóvenes son así, los adultos son de esta otra manera, y como un objetivo grande de nosotros para este año, para abordar la misión joven, es precisamente aumentar el contacto, podemos decir la comunión entre en nuestra propia comunidad. Todavía no estamos como en estas bases de misión ad extra como nos han pedido, porque hemos visto en la parroquia que esto es algo como más fundamental, y ha sido bien bonito ver que los adultos también están con muchas ganas de colaborar con los jóvenes. Un ejemplo así como concreto que tuvimos, que resultó bien, fue para la vigilia de Pentecostés. En mi parroquia la organizaron los jóvenes, fue bastante breve, además llovió harto ese día, pero los adultos, coordinadores de capillas y de catequesis familiar algunos, prepararon unos completos para cuando terminara la vigilia pudiésemos compartir todos, los jóvenes que se quedaron, y eso no lo prepararon los jóvenes, lo prepararon los adultos.
y los jóvenes lo valoraron harto. Y otra cosa que también fue bien bonita fue que los jóvenes ayudaron en la campaña del 1%, que generalmente es una pastoral de adultos. Por lo menos en mi parroquia eran puros adultos, pero este año invitaron a jóvenes a participar de la campaña, de repartir afiches y visitar gente. Entonces, esas son, creo que dentro de la vida parroquial hay muchas instancias de colaboración que no estábamos aprovechando. Entonces, por ahí va la misión joven de nosotros, muy de la mano con la renovación parroquial. Sí, sí. ¿Y la parte ad extra por el momento no? No, porque si bien, o sea, estamos conscientes del llamado de salir, pero la verdad es que ese tiempo de formación que era como de adintra, de preparación para la misión, a nosotros se nos hace muy corto. O sea, preparar, no sé si están preparados. Sí, por otro lado, sí, ir intensificar la acción ad extra cuando tal vez no hay una comunicación, coordinación, entendimiento ad intra, uno puede decidir, sí, quiero venir a la iglesia, a la parroquia, etc., me encuentra una casa, una comunidad que no está unida, que no da signo de unidad, de entendimiento, de comunión eclesial. Que sabemos que la manera más bella para que la gente se aproxime y se quede es un clima de cordialidad, de acogida, de unidad, porque se viene... Sí. Podemos decir, no se puede hacer una cosa sin la otra. Monseñor, sí, yo trabajo pastoralmente en la Universidad Católica, estamos con Cristóbal y yo, y ahí en la misión joven del año pasado y este año ha sido bien fuerte en varios elementos. Se hacen, por ejemplo, jornadas de formación para jóvenes que se llama Más allá de la malla, que lo que busca en el fondo es escuchar lo que los centros de alumnos están pensando y de cierta forma le critican a la iglesia que no se mete, que no está ahí, y la pastoral de la universidad da cursos con respecto a esa unidad temática. Hay deportiva, social, sexual, adolescente, en varias temáticas que fueron planteadas por los mismos centros de alumnos de las distintas facultades, que después la pastoral se hizo cargo y como que hizo un día, 2 semanas, durante 2 semanas se hizo varias charlas. Y en la parte concreta, a mí me toca acompañar la pastoral de agronomía. Y también, junto con la pastoral, vimos que una de las grandes como idea o fuerza que necesitan, de cierta forma, como incentivo de los chiquillos, está como ir la solidaridad, como esta misión ad extra. Y veíamos que está este deseo profundo de los chiquillos de poder ayudar a otros, de cómo poder ayudar con lo que yo sé a los demás. Y con la pastoral de agronomía, durante este año se ha hecho un proyecto bien bonito, que estamos haciendo un biohuerto en la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres que está al frente de la Universidad San Joaquín, la Universidad Católica, al lado del DOC hay una cárcel de mujeres. Entonces, con la pastoral de agronomía, durante este año, hemos trabajado de forma muy, muy bonita, enseñándole a las chiquillas ahí de la cárcel de mujeres cómo se planta. Hay un taller también de plantación de huerto. Estamos enseñando también, que a mí también me enseñan, porque yo no sé nada de huerto. Entonces, cómo también ir formando a la reinserción de cierta forma, pero también al momento de la esperanza. Y esto lo hemos hecho motivado junto con la pastoral general de la universidad, que nos ha apoyado muchísimo, pero también con otra estamento, porque hay una chiquilla, por ejemplo, de psicología que mueve todo esto, y una profesora de agronomía, más la pastoral de agronomía, porque en el fondo nos dimos cuenta de que lo que buscan mucho, en el caso de los universitarios, es este deseo de ayudar a otros con lo que yo sé, o lo que yo poseo, y sobre todo a los más débiles, a los más necesitados, como son las mujeres que están en la cárcel. Muy bien. Sí.
Monseñor, nosotros en la parroquia, en el sector de Recoleta, la zona norte de Santiago, estamos en la fase de aplicar la encuesta a través de la cual se le pregunta y se le consulta a los jóvenes, tanto de la parroquia como aquellos que no participan de la iglesia, qué piensan de la iglesia, cuáles son las visiones que tienen de la iglesia. Estamos en esa etapa y hemos recibido con dolor las respuestas, que son muy ¿Recibido con? duras. Con dolor. Dolor. Las respuestas muy duras. No por eso las estamos evitando, pero las respuestas son qué ven de la iglesia, qué esperan de la iglesia, cómo la evalúan actualmente, y son muy, muy duros las respuestas, tanto desde adentro como desde afuera. Sin embargo, a través de eso queremos tener una visión clara de cuál es el mundo al cual vamos a evangelizar y a los jóvenes a los cuales nos estamos dirigiendo, y la visión que tienen ellos de nosotros como iglesia. ¿Es posible, en síntesis, cuáles son las críticas más duras que hace a la iglesia? Falta de transparencia, pérdida del horizonte de evangelización, falta de austeridad, en general temas muy prácticos, pero falta de coherencia entre lo que se anuncia como evangelio y lo que se practica, especialmente en relación con el tema de los bienes. Pero una de las críticas más fuertes, más que los abusos sexuales, por ejemplo, que han escandalizado, la falta de reacción de la iglesia y el ocultamiento por parte de la jerarquía respecto de esos casos. Eso los jóvenes lo han resentido duramente y se nota a través de las encuestas y las respuestas que reciben. Falta de la jerarquía. Transparencia y de reacción ante las denuncias. Frente a las denuncias. Sí. Porque por un lado puede ser también verdad, por otro lado también es una cuestión, tal vez la gente sufre las consecuencias de campañas negativas de los medios de comunicación contra la iglesia, porque por ejemplo, usted sabe el caso Karadima. Había toda una cuestión si la iglesia tenía que decir el nombre de las víctimas, porque había 3 conocidos que han denunciado, pero se sabe, resulta que había también otros que han dicho y han denunciado el padre Karadima, motivo por el cual la autoridad chilena, la juez, la ministra, había, ¿cómo se dice?, hecho el pedido internacional, ¿cómo se dice en castellano? Un pedido internacional pasando por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Estado para recibir estas informaciones. Allí la gente le ha dicho, le ha repetido, si una persona es víctima de un abuso y quiere denunciar este abuso a la autoridad eclesiástica y no quiere decirlo a la autoridad civil, porque sabe que después sale a los medios de comunicación, a los periódicos, entonces es una tragedia para él y su familia. Entonces la iglesia respeta la voluntad de las víctimas, que dice: yo quiero denunciar a la autoridad eclesiástica, quiero que se haga justicia, quiero que esta persona no continúe a hacer el mal, pero yo no quiero que mi nombre sea comunicado. Entonces la iglesia respeta la voluntad, se puede entender muy bien que tiene el derecho esta persona a salvaguardar su privacidad. Esto era el acuerdo en base al cual una persona había dado toda una serie de informaciones, de denuncias. Entonces, frente a esta postura de la iglesia, que no es solo el caso Karadima, también otros casos, inútil que los medios de comunicación digan la iglesia quiere defender o esconder, etc. Por ejemplo, este es un punto que para la iglesia es fundamental, el respeto de la privacidad de los que denuncian. Precisamente respecto de eso, yo creo que hay una falta de alfabetización
de la población chilena en general en su enfrentamiento a los medios. O sea, no hay una visión realmente crítica respecto de lo que se lee, sino que muchas veces simplemente se asume como real y no tendencioso. Hay falta de crítica, yo creo que en el público. Sin embargo, las críticas que yo he escuchado más de los jóvenes no apuntan a esto que dice usted del ocultamiento de los casos de las personas que prefirieron denunciar canónicamente y abstenerse de la publicidad que implica una denuncia en el Ministerio Público, en este caso en Chile, sino precisamente de aquellas víctimas que el único lugar que encontraron para ser escuchadas fue a través de la prensa, y que eso siento yo que es lo que los jóvenes más se han sentido golpeados. Usted mismo lo decía respecto del caso Caradima, que la sensación que quedó, que me toca conversar con los jóvenes, es que el único modo en que se pudo abrir esto y encontrar una sanación más efectiva fue teniendo que salir a la luz pública. Y eso le duele tanto a los jóvenes que están afuera, que se sienten fuera de la iglesia, como a los que están adentro. Eso es un poco lo que hemos visto, porque es un tema muy reiterativo en las encuestas de los jóvenes. Sí, sí. Después también hay otra cosa, que a veces hay investigaciones, hay casos, etcétera, que uno tiene que enfrentar con mucha delicadeza. Primera cosa, porque uno no sabe si la persona involucrada, el sacerdote involucrado, sea realmente culpable o no. Entonces, y después es delicado, porque primera cosa, es difícil llegar a tener la seguridad absoluta. Entonces, a veces toda la prudencia, la dificultad de tener pruebas tan claras, seguras, etcétera, al final por los medios de comunicación es considerado como una manera para esconder, defender, etcétera. También podemos decir que en algunos casos del pasado del presente, tal vez puede ser también que se ha actuado mal. El hecho también que en Estados Unidos el Papa Juan Pablo II ha pedido al arzobispo cardenal de Boston de dejar el cargo, significa que allí constató que allí hubo una grande falta, no actuó de la manera justa y han tomado una decisión bastante grave, o lo han convencido a dar dimisión, cuando era uno de los cardenales más amados, más cercanos al Papa Juan Pablo II, muy empeñado en la lucha en defensa de la vida, etc. Ma parece, yo no conozco los detalles, a una serie de errores que ha cometido. Y después también es toda una materia que hace 20 años no existía. Y había toda otra manera para enfrentar este tipo de problema. Ahora han surgido varios casos. Después del caso Caradima se han multiplicado las denuncias y la iglesia está trabajando. Conozco obispos que está dedicando mucho tiempo de su ministerio para tratar casos de denuncia de derecha e izquierda. Entonces, además de hacer las llamadas investigaciones previas, proceder con mucha prudencia, evitar de faltar el respeto a la buena fama de una persona hasta cuando no resulta severamente culpable. Entonces, todo esto exige mucho tiempo, mucha energía, mucho sufrimiento. No obstante todo esto, hay la gente también que continúa a decir sí, que tal vez la iglesia, también porque hay esta campaña, sin duda, de los medios de comunicación, que aprovecha de estas fragilidades de algunos miembros de la iglesia para debilitar a la iglesia. También esto pienso. Y yo he conocido el caso de un obispo, era el obispo de Chillán, que hace un año y medio, han puesto en primera página la noticia que había sido
acusado de violación. Él inmediatamente ha ido a la autoridad civil, ha hecho la denuncia, ha demostrado que totalmente no era fundada la acusación, etc. Al final el juez ha declarado que resultaba totalmente inocente. Y la noticia de su inocencia era puesta en quinta página, en un pequeño 10 líneas, así, diciendo que había sido declarado inocente. Cuando durante algunos días al inicio le han dado la primera página. Entonces, después de varios de estos tipos de campaña contra la iglesia, los sacerdotes, los obispos, y claro que después también estamos recogiendo los frutos. A veces, entonces, infundados, otras veces puede ser también con fundamento, mas pienso que son pocos casos. Y sobre todo ahora, con todo lo que ha pasado aquí en Chile y también en otros países del mundo, la iglesia es mucho más sensible en este sentido. Pues tal vez es bueno también saber, por otro lado no se puede tampoco saber porque son todas investigaciones previas que no se hace propaganda de cuando hay estas denuncias y cuando se tiene que averiguar. Por otro lado, se está procediendo con, diría, mucha seriedad, dedicando mucho tiempo y también mucho sufrimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera un comentario? Compartir la misión joven de San Felipe. Monseñor, hemos recibido algunas noticias que han llegado de Roma de esta filtración que hubo en la curia y también del tema del Banco Vaticano. No sé, usted nos puede compartir el sentir del Santo Padre y cómo usted que trabajó allá en la curia ve esto, ¿no? Sí. Sobre la situación del Istituto per le Opere di Religione, que es el famoso IOR, yo no tengo muchos elementos ni me han comunicado nada. Lo que sé es que han destituido lo que era el director general y diciendo que no había respetado las indicaciones que habían sido dadas y también las nuevas normas que el Santo Padre había dado al IOR para que fuese el más transparente posible. Ahora no sé exactamente cómo están las cosas. Sobre el tema de los documentos que han sido publicados por un periodista italiano, puede ser útil, no sé si ustedes han leído una entrevista que ha dado el sustituto Monsignor Becciu hace 15 días. ¿Usted la ha leído? Sí. Todavía ustedes no lo han leído, sería bueno hacerlo, tanto para tener una idea de la gravedad de lo que ha pasado. Entonces, en esta entrevista, él dice que la cosa más grave no es solamente que han salido estos documentos reservados, mas sobre todo que se ha herido la confianza que la gente, sobre todo obispos y cardenales, tenía hacia el Santo Padre. Después de lo que ha pasado, uno tiene miedo de escribir al Papa, porque dice, después de algunas semanas, mi carta va a aparecer en algunos periódicos italianos. Efectivamente, es el grande daño que ha hecho. En esta entrevista, el Monsignor Becciu pone en evidencia cómo dentro de la Iglesia, la curia romana, sobre todo en relación al Santo Padre, cardenales y obispos, sobre todo, tiene posibilidad de recorrer directamente a él
para manifestar sus preocupaciones, sus propuestas, sus consejos, sus informaciones. Y se sabe que dentro de él todos tienen el derecho de escribir al Papa. Ahora, si es un catequista de África que escribe al Santo Padre para manifestar su sentimiento de amor y cariño al Papa, estas cartas llegan a la Secretaría de Estado, alguien la lee y contesta el nombre del Santo Padre, porque el Papa no tiene tiempo para examinar todas las cartas que llegan de todo el mundo. Mas si es una carta de un obispo, si es la carta de un cardenal, hay cartas que llega y la abre el Papa. El Papa después no tiene tiempo tampoco para contestar y seguir él personalmente cuestiones de obispo y cardenal, entonces la pasa a la Secretaría de Estado, que tiene que ir adelante con examinar y preparar la respuesta. En algunos casos particulares puede ser que el Papa guarda la carta en su departamento y pensará de dar una respuesta y puede mantener la máxima reserva. Entonces el daño mayor ha sido el hecho que ha herido, debilitado esta confianza que la gente tenía hacia el Santo Padre. Entonces estamos a espera, yo espero que termine esta investigación y que diga un poco también cómo ha pasado, si el problema lo ha arreglado. Que si hay una hemorragia no sabemos de dónde hay, etcétera, entonces uno no se siente todavía tranquilo. Entonces puede decir, hemos encontrado dónde está el problema, había una persona, tal vez 2 personas o 3 personas, no se sabe. Una vez que han aclarado todo, entonces se espera que todo pueda regresar a la normalidad. Es un hecho bastante grave, no es el único de la historia. Por ejemplo, recientemente recuerdo que al final del pontificado del Papa Pío XII, final de los años 50, mismo durante su agonía, el médico privado sacó fotos al Papa que estaba muriendo y lo publicó en un periódico italiano. Una persona más cercana que tenía que cuidar del Papa y curarlo, etc., al final ha aprovechado de su situación para hacer fotografías y venderlas. Entonces no es la única vez que acontece estas cosas. La historia de la Iglesia, hemos tenido papas que han sufrido mucho más, porque matados o llevados a exilio, o puestos en prisión, llevados a trabajos lavori forzati. O juzgado después de muerto. Lavori forzati, labores forzados, trabajo forzado. Pero hubo otro que lo juzgaron después de muerto. También póstumo, juicio póstumo. Juicio, lo tiraron al río. Al Tevere. Hace como 1000 años eso pasó. Hubo otro que era alquimista, hizo volar el Palacio de Viterbo, ¿no? El último papa portugués era alquimista, haciendo combinaciones químicas, hizo explotar el palacio, murió él y murieron todos, así que tenemos de todo. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Podría ser ya la última pregunta. Ha pasado esta tarde, esta conversación. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, Ignacio. Ahí llega el micrófono. Y de lo que hemos conversado y de lo que, bueno, de su misión acá en Chile, ¿tiene alguna intención en especial para acompañarlo en la oración? Sí. Le pido de rezar porque con relación al trabajo que he mencionado antes del nombramiento de obispos, los próximos meses son meses muy intensos y muy delicados con nombramiento de varios obispos residenciales o auxiliares. Entonces se necesita una oración especial
oración especial. Se ríe. ¿Alguna otra intención? Sí. Bien, excelente. Ellos piensan de ser escogidos. Probablemente sí, sí. Se preocupa mucho. No, es veramente una oración importante porque sabemos que son decisiones que pasan mediante personas que tienen que dar informaciones y tienen que dar informaciones justas, no mentiras, no calumnias. Que yo cuento una historia no de Chile, pero cuando estaba en Estados Unidos, a veces haciendo investigaciones de un sacerdote, al mismo tiempo era un santo y al mismo tiempo era un diablo. Entonces uno dice, ¿en dónde está la verdad? Entonces significa que allí había alguien que decía mentiras. Entonces tenemos que rezar al Señor para que los que tienen que dar su contribución como informadores, los que tienen que elaborar, los cardenales que tienen que aconsejar Santo Padre que tiene que tomar la decisión última, se pueda escoger la persona digna e idónea, que no basta, no es suficiente solo digna, pero también idónea. Digna es porque es digna desde un punto de vista moral y también doctrinal. E idónea porque tiene las capacidades para ejercer el ministerio de obispo. Por ejemplo, uno que puede ser un buen párroco puede ser que no puede ser un buen obispo, porque el peso que puede que enfrentar como obispo lo puede aplastar, a veces puede ser. Así. Entonces la oración hecha durante un año, le pido una oración durante un año porque hay mucho que trabajar dentro de un año, una oración especial para todos los que están involucrados en este procedimiento. Buenos obispos sin duda son un instrumento muy importante, presión en las manos de Dios. También sé, como hemos escuchado el Evangelio de ayer, el reino de Dios es algo que crece casi de manera espontánea, fuerte, gracias a nuestra colaboración, no obstante nuestras fragilidades. Nosotros de nuestra parte tenemos que poner lo mejor. Entonces, y después, entonces, nombramiento y también en general dar para la iglesia, rezar para los obispos, porque usted sabe, por un motivo o por otro, tenemos varias situaciones bastante difíciles. Porque diócesis que está obispo que ya han dado dimisión, a otra diócesis que tiene sus problemas, entonces la situación no es fácil. Varios obispos están sufriendo. Entonces necesita que, como cuando Pedro estaba allí en la prisión, porque estaba perseguido, toda la comunidad rezaba para él. Entonces, a veces no es solo cuestión de presión, hay varios tipos de dificultades que los obispos pueden enfrentar. Entonces se necesita que toda la comunidad rece sinceramente con mucho cariño y generosidad para sus obispos. Bien, Excelencia, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias por celebrar la misa con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.